Hola a todos, bienvenidos a la clase sobre trastornos facticios. Es un tema súper interesante que vamos a tocar a continuación. Algunas ideas generales sobre este grupo de trastornos es que en general parecen enfermedades reales, pero no lo son. El paciente simula la sintomatología para parecer enfermo. Y en este caso, ¿qué es lo que puede simular? Puede simular un dolor, algún signo físico, fiebre, y para llegar a esto, por ejemplo, pueden calentar el termómetro con agua tibia o friccionarlo o enviar muestras alteradas de laboratorio o inyectarse ciertas sustancias que le van a provocar un daño. Y también puede simular otros síntomas, en este caso podrían ser mentales, como síntomas propios de la depresión, la ansiedad, alucinaciones, ideas suicidas. Puede presentar también conductas desorganizadas. Lo importante en este caso es que siempre debemos notar que estos son síntomas inventados y por ser inventados dependen también de la habilidad de la persona para poder representarlos, lo que puede hacer muy difícil el detectarlos. Una reflexión también que podemos encontrar en el libro de Black es que estos pacientes han adoptado la hospitalización como un modo de vida o un estilo de vida. Son los que se llaman vagabundos del hospital. Pues constantemente están recurriendo a consultas, buscan internaciones, se hacen estudios. Y también hay otro término que se utiliza, que es el síndrome de Munchausen, para describir un poco a estos pacientes que van de un hospital en otro y simulan las enfermedades. En cuanto a la prevalencia, en general se desconoce la prevalencia de este tipo de trastornos y la mayoría incluso nunca capaz que van a llegar a ser reconocidos o van a pasar inadvertidos. También hay casos donde el trastorno facticio se impone a otra persona y en este caso esta persona lo que es una víctima de, de esta otra que es la que va generándole las enfermedades. Por ejemplo, en el caso de un padre o una madre, un progenitor que induce o simula una enfermedad en su hijo para que éste sea hospitalizado en reiteradas ocasiones. En cuanto a la edad de aparición, vamos a ver algunos aspectos de la epidemiología. Suele aparecer en personas jóvenes, o sea, en adultos jóvenes con antecedentes de hospitalizaciones previas. Puede haber surgido el cuadro de una hospitalización por un motivo real y luego esto ya evolucionó a un trastorno facticio. La mayoría son mujeres, especialmente en lo que se refiere a el trastorno facticio a otros, impuesto a otros, que es mayormente la mujer la que lo lleva, ¿verdad? Suelen también haber desempleo, problemas con los demás miembros de la familia, unas relaciones familiares complicadas, vidas complicadas. Las estrategias que se utilizan para simular, la simulación mayormente suele ser dirigida a una enfermedad física y suelen utilizarse, por ejemplo, el hecho de informar síntomas que sugieren una enfermedad sin que uno lo tenga. También producir falsa evidencia, como se mencionó anteriormente, una fiebre producida al aplicar fricción por el termómetro, por ejemplo, frota el termómetro y eso sube la temperatura y bueno, él menciona que tiene fiebre. También puede ser producir síntomas de una enfermedad de manera intencional, por ejemplo, inyectarse algo que le va a generar daño. El material de Black al menos menciona inyectarse ese para producir una infección o ingerir algunos medicamentos para producir las reacciones adversas. En cuanto a los métodos que este material nos menciona, encontramos como las más frecuentes la inyección o inserción de una sustancia contaminada, también el uso oculto de medicamentos, exacerbación de heridas, manipulación del termómetro, manipulación de las vías urinarias, falsificación de la historia clínica, también deformidades o equimosis autoinducidas y hasta se menciona la flebotomía como algunos de los métodos. En cuanto a los criterios diagnósticos, vamos a ver de los dos principales sistemas de clasificación. Del CIE-10, que es el que es de la Organización Mundial de la Salud, que en la F68 menciona a los trastornos facticios bajo el nombre de producción intencionada o fingimientos de síntomas o incapacidades somáticas o psicológicas. Este es el código que la CIE-10 en este caso atribuye a los trastornos facticios.
Y como menciona este mismo manual, es el trastorno donde se fijen los síntomas de manera repetida, sin ninguna razón aparente. Esto le puede producir un daño. La motivación, si bien es oscura, hay otros materiales que nos mencionan un poco cuáles son esas causas que vamos a hablar dentro de un rato. Eh, la motivación en sí, al menos la que nos menciona este manual, es adoptar un poco el rol de enfermo. El trastorno frecuentemente se asocia a trastornos graves de la personalidad y de las relaciones. Vemos el trastorno límite de la personalidad como uno de los más vinculados. También hay que diferenciar un poco lo que es la simulación del trastorno facticio. En la simulación, ¿qué es lo que ocurre? Se evidencia claramente una causa, un beneficio en cuanto al motivo. Él, por ejemplo, quiere evitar algún tipo de problema legal o quiere conseguir drogas. En el caso de la simulación estamos hablando, evitar el reclutamiento para cumplir, por ejemplo, el servicio militar o conseguir algún tipo de compensación, por ejemplo, ganar dinero a través de esto, ¿verdad? O mejorar su condición de vida. En ese caso ya hablamos de simulación, que es en el caso del trastorno facticio, esto como que no está muy claro. Y los criterios del CIE-10 son tres. Tenemos el criterio A, B y C. Y dentro de esto, el A menciona que el individuo muestra un patrón persistente de producción intencional o simulada de síntomas o daños autoinfligidos para producirse los síntomas. No hay evidencia, según el criterio B, de una motivación externa, que puede ser una compensación económica, escapar de un daño, tener una mayor asistencia médica, ¿sí? Porque en este caso sería una simulación. Y en el C, que es el criterio de exclusión, no existe evidencia de un trastorno mental o físico que pueda explicar el trastorno en sí. Bien, ahora viendo un poco lo que es la clasificación DSM que está actualmente en su quinta edición, tenemos que esta divide los trastornos facticios en dos. Una es el trastorno facticio aplicado a otros y otra trastorno facticio aplicado a uno mismo. Bien, vamos a ir mirando un poco las características generales y los criterios diagnósticos de cada uno de ellos. En cuanto al trastorno facticio aplicado a uno mismo, en este caso la persona finge los síntomas pero asociados con sí mismo. Miente acerca de la gravedad de la condición médica, demuestra síntomas dramáticos. Hay un patrón de signos y síntomas atípicos y esto es algo que llama la atención, como que no hay cierta consistencia o coherencia entre lo que él refiere tener, lo que él refiere de síntomas y lo que él menciona de enfermedad. Entonces, en este caso, eso llama la atención. Hay veces que el paciente incluso hasta cambia su historia clínica para poder hacer como más creíble la historia. Se someten a estudios que pueden ser dolorosos, molestos, siempre para seguir interpretando su papel de enfermo. Y si el paciente conoce ya de la enfermedad, tiene altos conocimientos, sabe cuáles son los signos y síntomas, en este caso puede fingirlos mejor, simularlos mejor y esto hace más difícil la detección. Otra característica que nos puede llamar la atención es que ante un tratamiento convencional para la enfermedad debería de mejorar y no mejora o se complica. Los criterios diagnósticos DSM-5 para el trastorno facticio aplicado a uno mismo son: criterio A, falsificación de signos y síntomas físicos o psicológicos, inducción de lesión o enfermedad asociada con un engaño identificado. Criterio B, el individuo se presenta como enfermo, discapacitado o lesionado. El criterio C, la conducta engañosa es evidente, aún en ausencia de recompensas externas obvias. O sea, se nota, ¿verdad?, que él está haciendo algo eh, fingido, ¿verdad? La conducta no es mejor explicada por otro trastorno mental, como el trastorno delirante o un trastorno psicótico. Y en este caso se puede especificar si es un episodio único o es un episodio recurrente, dos o más sucesos de falsificación de enfermedad o inducción de lesión. ¿Qué debe llamar la atención? Una historia clínica que no corresponde a la salud o vigor evidentes del sujeto. No concuerda lo que él dice con lo que él muestra. Presentación clínica demasiado parecida a la descripción literal de los libros que solemos encontrar de cómo mencionan los síntomas, así mismo exactamente viene y nos lo menciona.
vocabulario médico preciso, solicitudes de fármacos o tratamientos muy específicos y también el contar con antecedentes de cirugías excesivas. Cuando se sospeche de este trastorno facticio, una recomendación es que se pueden recabar más informaciones de los expedientes de hospitalizaciones previas y contacto con los médicos que atendieron al paciente antes, como para poder manejarlo mejor. También cuando estos pacientes son internados tienden a ser más problemáticos, se quejan, discuten con el personal. Las internaciones, si bien no duran muchos días, son generalmente poco tiempo el que queda el paciente, suelen tener pocas visitas y egresan generalmente en contra de la indicación médica cuando ya tienen sus resultados negativos o buscan otros centros o ciudades para ir solicitando la atención médica. Y ahí viene el vagabundeo por hospitales. En cuanto a las motivaciones, son complejas. Si bien no se evidencia una ganancia en cuanto a dinero o evitar un castigo o algo así, en este caso lo que se ve es que lo hacen por la necesidad de sentirse cuidados, sensación también de engañar al personal sanitario o recibir gran atención por parte de personas. Va más orientado hacia eso. Ahí cerramos un poco lo que es el trastorno facticio aplicado a uno mismo y entramos ya en lo que es el aplicado a los otros. Y en este caso, el cuidador o la persona responsable atribuye síntomas facticios a otra persona y esta es la que recibe el diagnóstico médico, pero la que recibe el diagnóstico de trastorno facticio es en este caso el cuidador. Suele ser casi siempre un niño, aunque puede presentarse también casos de adolescentes. En este caso, requiere de cierta complicidad. También podemos ver en ancianos, incluso hay casos descritos en la literatura donde utilizan a las mascotas, por ejemplo, para poder hacer este tipo de conducta. Mayormente son las mujeres las que refieren los síntomas en la persona y si analizamos en este caso a la mujer o a la persona que lleva a consulta al niño, esta generalmente se vincula con trastorno del estado del ánimo, también puede haber personalidad y trastorno facticio en sí mismo. Los criterios diagnósticos para el trastorno facticio aplicado a otros, que antes se llamaba trastorno por poder, es la falsificación de signos y síntomas físicos o psicológicos, igual que la anterior, o inducción de lesión o enfermedad asociada con un engaño identificado. El individuo presenta a otro, que en este caso es la víctima, como enfermo, discapacitado o lesionado. La conducta engañosa es evidente aún en ausencia de recompensa externa obvia. La conducta no es mejor explicada por otro trastorno mental, como ya se mencionó, y también el perpetrador, en este caso no la víctima, es la que recibe el diagnóstico. Puede ser también de episodio único o de episodio recurrente. Las personas atribuyen estos síntomas a otros. En la mayoría de los casos pueden referir síntomas de falsa enfermedad y en otros generan los síntomas. Y estos síntomas los generan, como ya los mencionamos anteriormente, puede ser a través de inyectarle algo, alterar sus laboratorios, sofocarlos, envenenarlos. Entonces es complicado. Esta es una situación que coloca al niño en muchísimo riesgo. La persona incluso puede parecer un padre ejemplar, puede parecer un padre muy preocupado, una madre muy preocupada, aunque las reacciones son inapropiadas. Por ejemplo, las reacciones emocionales cuando reciben noticias negativas acerca de su niño son inapropiadas. Las víctimas son por igual hombres o mujeres, aunque si tenemos en cuenta la edad, mayormente son menores de 5 años. Puede también ser adolescente, como se mencionó, aunque con cierta complicidad. Tenemos una incidencia baja de estos trastornos, 0,2 a 2 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en cuanto a la mortalidad, por ejemplo, sí notamos que hay un incremento en comparación con otras poblaciones de 10% mayor, y esto generalmente se asocia con los envenenamientos y la sofocación. El tratamiento en general es difícil, es frustrante. Lo primero que hay que tratar de hacer es establecer el diagnóstico, descartar la presencia de un trastorno físico real. Y una vez que esto se hace, se establece el diagnóstico de trastorno facticio, se solicita una evaluación psiquiátrica,
Se trata de confrontar al paciente de manera no amenazadora, porque si uno se demuestra muy amenazador de entrada, ¿verdad? Ya como que el paciente se resiste, ya no viene más, no colabora. Y lo que se recomienda hacer es más psicoterapia, el abordaje psicoterapéutico de estos trastornos, y pueden estar indicados medicaciones, pero no para lo que es el trastorno facticio, sino para las condiciones agregadas. Por ejemplo, si es que cursa también con depresión, entonces se le administra un medicamento para ese cuadro. Una situación peligrosa si estos trastornos ponen al sujeto y al que es la víctima, en este caso, en una situación peligrosa. El personal médico, el personal sanitario puede verse inmerso dentro de este ciclo e incluso puede tomar decisiones que son peligrosas para el paciente, como el de aplicar un tratamiento que puede ser riesgoso o dañino para el niño o para la persona. El médico suele ser dentro del equipo de salud el más involucrado. Incluso hay veces que este profesional se enoja o se molesta con el resto del equipo cuando hay como cuestionamientos hacia la credibilidad de lo que menciona el familiar o de la preparación que tenga este para poder decir que tiene tal o cual diagnóstico. Entonces el médico como que puede tomarlo mal. Por eso incluso se recomienda cuando se va a hacer una observación oculta para tratar de ir identificando si este paciente tiene o no trastorno facticio, que el médico no esté en conocimiento de eso como para que él, en este caso la persona que llevó a consulta al niño, no se dé por enterado, ¿sí? Para evitar luego cualquier tipo de intromisión a esta indagación. Riesgoso, el daño que va a tener este niño va a continuar hasta que la persona sea parada, sea detenida, o el niño muera, o este sea cambiado por uno menor. Por ejemplo, pasó el tiempo, el chico creció, ahora como que él ya no se presta para esto, ¿verdad? O sea, en este caso, cuando un niño es menor de 5 años, uno es totalmente vulnerable. Entonces lo que hace es cambiar a la víctima por uno menor, que sea más fácil de manejar o algo así, ¿verdad? En este caso hay que recordar que el niño es una víctima, ¿eh? El niño está en una condición de vulnerabilidad y dependencia de sus padres y es peligroso, es peligroso. 70% de los niños que fueron víctimas o de las personas que fueron víctimas de este tipo de conducta sufrieron, por ejemplo, una incapacidad permanente o desfiguración incluso. También les agrego un poco lo que menciona el libro de Morrison, que es la enfermedad de moda. Hay veces que los pacientes o las personas con trastornos facticios adoptan síntomas propios de una enfermedad nueva o una enfermedad mal estudiada que todavía no está bien descrita, que no se sabe todavía bien. Entonces, esto complica también la cosa porque como no se sabe mucho acerca del trastorno, entran dentro de esta dinámica las personas que tienen este trastorno. Bien, acá les dejo la referencia bibliográfica para que lo puedan consultar y vamos a encontrarnos en el siguiente tema.